Y para hablar de estas cosas siempre lo llamamos a Marcelo Bermolen, quien es especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Dani, un placer saludarte. Igualmente, Marcelo, cuéntame, lo que observaste esta semana, en los últimos días, ¿cómo ves este tema de los aportantes truchos y aportantes que en realidad ni se los conoce y que aportan sumas millonarias a las campañas públicas? ¿Cómo lo ves? Mira, lo primero que debemos decir, Dani, es que cuando hablamos de financiamiento de las campañas y de la política, estamos hablando de calidad de la política. Y cuando estamos hablando de calidad de la política, estamos hablando de calidad institucional, porque los partidos políticos son las únicas instituciones que reconoce la Constitución Nacional para acceder al poder. En la Argentina no hay candidaturas independientes, es decir que todo se canaliza a través de los partidos políticos. Y cuando aparecen estas situaciones de falta de calidad de la política, estamos hablando de falta de calidad institucional. Cuando hablamos de escándalos en el financiamiento de las campañas, estamos hablando lisa y llanamente de casos de corrupción. Y la verdad que el manejo de los fondos electorales en Argentina es la antesala de cómo se manejarán los fondos a futuro cuando esas fuerzas accedan al poder, cómo manejarán los fondos del Estado, de la misma manera que han manejado y han rendido los fondos de la campaña. Así que estamos hablando de nuevo de calidad institucional, de transparencia, de corrupción, temas que muchas veces, como bien decías vos, parecen estar como lejanos a la sociedad, pero que impactan cada día, cada momento, y que una de las preguntas más inmediatas que nos tenemos que plantear todos y que nos venimos planteando es ¿quién financia la política en Argentina? Y la verdad que se sabe muy poco de quiénes son los verdaderos financiantes de la política en la Argentina. Muchos grupos de poder que luego hacen negocios con los ganadores, no quieren que el foco esté puesto en ellos, no quieren mostrarse. Hay algunos exponentes que terminan surgiendo por casos de corrupción, Odebrecht, laboratorios, narcotráfico, muchas veces se habla del círculo rojo, pero en la Argentina no sabemos exactamente quién financia la política. Y la matriz del funcionamiento, del financiamiento de la política, es transversal a todas las fuerzas políticas de la Argentina. La verdad que uno sabe que hay una suerte de complicidad entre los partidos políticos porque todos reconocen en bambalinas que la verdad es que lo que rinden como balances es solo una porción del gasto real. Entonces todos de alguna manera son cómplices porque saben que están rindiendo una porción de la realidad, no la realidad. Así que muchos hacen víctimas, otros hacen victimarios. En realidad, cuando hablo de fuerzas políticas, todos están del mismo lado. Las únicas víctimas reales son los ciudadanos que desconocemos. Vos bien decías, hubo una evolución, yo creo que sí, hubo cambios necesarios, la verdad que no son suficientes hasta ahora. Para que una ley funcione en la Argentina se necesitan activar organismos de control que estén capacitados y que en muchos casos son cómplices de esta matriz de corrupción. Los organismos de control de financiamiento de la política en la Argentina muchas veces son cómplices del manejo de los fondos partidarios. Y así aparecen grandes personajes como jueces electorales, muy conocidos, que todos nos tienen a la memoria, el juez Blanco de la Plata, la doctora Servini de Cubría, miembros de la Cámara Nacional Electoral, que terminan siendo de alguna manera estamentos de negociación con el poder político, ¿no? Y la pregunta, y yo sigo haciendo preguntas, es, ¿la política está dispuesta a ser controlada? ¿La justicia electoral está dispuesta a controlar? Me parece que todo, digamos, pasa por ahí, porque hay en la Argentina la idea de que tenemos leyes, que las leyes no se cumplen, tenemos la dimensión formal y la dimensión material del cumplimiento nunca llega, ¿no? ¿Vos crees que es muy idílico pensar llegar a algún momento a ese control por parte de la sociedad hacia la política, que puede llegar a darse alguna vez que se transparente el sistema completo, es decir, para dónde va, de dónde viene el dinero? Yo no sé si es idílico, yo creo que es un trabajo, un compromiso de las fuerzas políticas que no sé si están dispuestas a hacer. En Argentina, digamos, el uso del efectivo ha sido histórico, porque es una manera de evitar la trazabilidad, de saber de dónde vino, digamos. El efectivo pudo haber venido de cualquier dinero. La bancarización que se propone me parece que es un camino, la necesidad de que haya cuentas, subcuentas, aportantes en línea, que la ciudadanía pueda controlar. Claro. Pero en un país que tiene el 40% de su economía en negro, el financiamiento negro de la política va a continuar, porque es parte del sistema al que pretende, digamos, corregir, ¿no?
Ajá. Así que una de las cosas que me parece que también hay que poner en el tapete es que aquellos que manejan el poder, aquellos que están en condición de oficialismo, tienen ventajas enormes cuando están en el poder, desde Claro. el uso de los fondos públicos, el uso de elementos del Estado que están a su disposición, hasta el uso de las bases de datos, que es este tema que se está hablando ahora, de utilizar aportantes truchos o aportantes que figuran como beneficiarios de planes sociales para finalmente asignarles depósitos de dinero que claramente no sucedieron, ¿no? Claro. Y ahí aparecen muchísimas cosas, ¿no? Digamos, el uso de autos oficiales, el uso de mesas, sillas, espacios de guardado, medios de comunicación, muchos funcionarios forzados a hacer donativos de sus salarios a favor de campañas de quienes están en el oficialismo. Todo esto hay que discutirlo, Dani. Sí, vos sabés que yo no estoy tan en desacuerdo con el hecho de que si vos sos un funcionario que accediste por un cargo político exclusivamente, puedes hacer una suerte de aporte al partido. A ver, teniendo en cuenta que es político. Lo que no estoy de acuerdo es que ese político después quede en planta permanente dentro del Estado, sabiendo que el Vamos es un cargo netamente político, violando aquello de la igualdad que tenemos todos, que en realidad para acceder a un cargo tiene que ser por la idoneidad, no por la preferencia política o por el trabajo político. Eso por un lado. Y por otro, también pienso en lo otro, ¿no? Es decir, ¿esto por dónde va a venir? ¿Va a venir algún día por el lado de la vocación política y de transparentar, o va a venir por el lado de la necesidad imperiosa del Estado de recaudar más dinero y hacer eficiente el sistema, cosa que quedan entrampados los políticos de hacer eficiente porque la guita en negro no puede existir porque es la evasión 100%? Yo creo que va a venir más por la última parte que por disposición de la política, ¿no? Yo creo que estamos hablando todo el tiempo del ajuste, pero lo que se quiere ajustar es el Estado, no se quiere ajustar la política en la Argentina, ¿no? Se quieren mantener determinadas estructuras que son de alguna manera las que terminan proveyendo de fondos a la política, se quieren mantener intactas, y eso no se quiere ajustar en un país al que se le pide austeridad, al que se le pide ajuste. Yo creo que finalmente la necesidad va a terminar, y buena parte del reclamo de la sociedad, cuando la sociedad reacciona. El tema es que en la Argentina, aún esta ley que se propone, tiene un capítulo escaso de sanciones. Y una ley sin sanciones es una ley ineficiente, Dani. Entonces, en la Argentina no hay contralor, no hay sanciones, no hay responsables. Cualquier ley de manejo del financiamiento de la política no solo debería castigar a los responsables contables, porque una de las preguntas que me surgen a mí a partir de ahora, ¿qué contador se va a atrever a firmar un balance de la política? Yo creo que los responsables tienen que ser aquellos beneficiarios de la campaña, directamente los candidatos. Y si se demuestra fraude en el manejo de la campaña, deberían renunciar, porque accedieron con el manejo de fondos opacos y de una manera fraudulenta, ¿no? Sí, pero ¿quién también los controla? Porque muchas veces caemos en el mismo espacio de decir lo controla la misma política, o aquellos que le deben favores la política, como los jueces, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Entonces, la política está dispuesta a ser controlada, los jueces electorales están dispuestos a controlar. Me parece que lo que se necesita es un reacomodamiento total del sistema. Estos escándalos, y a veces los escándalos son oportunidades, y a mí me parece que eso es lo más importante, estos escándalos que están instalados ahora en los medios obligan a mejorar el sistema. Podemos hacer cosmética, podemos trabajar con cambios profundos. Yo creo que necesariamente vamos a tener que ir a transformaciones, ¿no? La cuantía de esas transformaciones, y bueno, la política la va administrando en la medida que los escándalos se diluyen, se opacan, digamos, vos bien decías que los funcionarios está bien o está mal. Yo cuando fui funcionario de la ciudad me vinieron con una hojita y me dijeron tenés que abordar el 5% de tu salario de director, lo haces de manera voluntaria y si no atenete a las consecuencias. Y yo creo que eso no es voluntad, ¿no? Digamos, yo lo terminé haciendo por una cuestión de que yo estaba en medio del ejercicio de una política pública y que de alguna manera quería cerrarla y terminarla, pero me pareció que eso era un condicionante, un condicionamiento, ¿no? Y yo aparezco hoy, Marcelo Bermolén, como aportante, donante de la campaña de Mauricio Macri en 2015 sin haber aportado esos fondos. Entonces yo estoy preparando una denuncia también. Me parece que esto es parte de lo que tenemos que hablar. ¿Qué estructura usa el poder para justificar fondos de los que no sabemos el origen? A ver, ¿qué fue lo que más te sorprendió de todo esto, más allá de tu caso personal? Digo, que vos apareciste como aportante de una campaña. ¿Qué es lo que más te sorprendió de todo esto que viste todos los días? Yo creo que uno de los temas de los que no se habla es el manejo de las bases de datos, ¿no? Claro. Muchos se preguntan por qué los aportantes aparecieron en listas de beneficiarios de planes sociales.
y los fiscales fueron a pedir esa información a la ministra de Desarrollo Social. La ministra de Desarrollo Social es la esposa del jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, Federico Salvay. Entonces, esta correlación entre uso de bases de datos que tienen unos y, digamos, cargos que tienen otros. Yo recuerdo el reclamo o la urgencia que tenía el jefe de gabinete de ministros por el manejo de la base de datos del ANSES, que fue toda una polémica, ¿no? Y que finalmente buena parte de los aportantes han sido utilizados de esas bases de datos. O la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, a la que se le iba a dar autarquía e independencia, y que terminó por un decreto de necesidad de urgencia, dependiendo directamente del jefe de gabinete de ministros, y la Dirección Nacional de Datos Personales, que había funcionado muy bien en el Ministerio de Justicia de la Nación, terminó bajo la órbita de la agencia y bajo la órbita del jefe de gabinete de ministros. Entonces, ¿quién maneja nuestros datos? ¿Quién es custodio de nuestros datos en Argentina? ¿Cómo estamos seguros que no vamos a ser utilizados o manipulados en el ejercicio del financiamiento de la política? Sí. Es todo, la cuestión del financiamiento de la política me quedó como es el gran nudo negro que la misma política no lo quiere desentrañar porque se estaría descubriendo en gran medida, ¿no? Es todo eso, es el lugar. Pero vos sabés que cuando vos hablabas recién y planteabas todo, me acordaba mucho uno de los últimos libros que leí que tiene que ver con un periodista, Gerardo Tatoyán, que habla sobre el libro negro de la justicia, y en el recorrido que hace centrado exclusivamente en la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría, y de todos los jueces federales de Capital Federal, los 12 jueces federales, siempre habla de una estructura y de un pensamiento, o mejor dicho, de una lógica política a la hora de conocer avances en temas que vinculan a la política. Y en el fondo, eso no será pases de facturas que está haciendo el Poder Judicial o un sector del Poder Judicial a la política por algo que no estamos viendo. Yo creo que la justicia sabe más de la política que lo que sabemos los ciudadanos. Yo creo que administran las causas judiciales o las investigaciones también para asegurarse la continuidad de los propios jueces en el poder y de salvaguardar también conductas no tan transparentes de la justicia, ¿no? Así que me parece que hay un juego de protección, de complicidad, como yo te decía, que en algún momento hay que acabarlo. Y quienes tienen que controlar a la justicia, que son el Consejo de la Magistratura, también está sospechado de politización, de manipulación. O sea, tenemos nuevamente, y terminamos en el comienzo de esta charla, una cuestión de calidad institucional, un rediseño institucional que se impone en la Argentina, que si no, simplemente lo que vamos a hacer son pequeños parches para decir, bueno, mejoramos en algo, pero continuamos con el mismo esquema de corrupción y de opacidad. La verdad que es muy interesante, como siempre, escucharte, Marcelo. Te mando un abrazo y gracias por estos minutos. A ustedes, gracias, Dani. Un abrazo grande. Marcelo Vermolen, especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral.